Había una expresa prohibición en la iglesia cuando inició de predicar en el nombre de Jesús. Y esa prohibición es muy clara en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia, la historia de cómo empezó este trabajo de evangelización mundial. Imagínese usted que esto empezó hace 2000 años, con un grupo de 12, falló uno, buscaron su reemplazo. Y bueno, hoy en día vemos que la tarea no se ha culminado, pero la tarea ha avanzado muchísimo. Hay una promesa y hay un mandato. El mandato es: id y predicad el evangelio a todas las criaturas, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Y ese mandato es suficiente y no lo van a parar. Y pueden venir persecuciones y pueden venir como han venido en la historia, desde el inicio, pero no parará. ¿Por qué razón y motivo? Porque nuestro único interés es que las gentes conozcan la verdad de la vida trascendental, la verdad de la vida después de esta, la verdad de la vida eterna, la verdad del perdón, la verdad de la resurrección. Entonces es tal el mensaje, es tal la fuerza que tiene estas verdades del mensaje del Evangelio, que nos es impuesta necesidad el anunciarlo. Y hay de nosotros si no lo anunciamos, a tiempo y fuera de tiempo. A veces la crítica que le hacen a la gente creyente que lee la Biblia y conoce a Jesús es que siempre ponen el tema, nunca se callan de exhortar, siempre están predicando. Y es que quiero decirles, amables buscadores y televidentes, estamos anunciándole a la gente el camino de la verdad, el camino de la salvación, el camino de la vida. Sería muy egoísta de nuestra parte que, descubriendo esta manantial de vida, lo ocultáramos a los ojos de la gente. Parte de lo que usted, amigo buscador, debe inquietarle es: ¿qué tienen aquellos que, a pesar de la persecución, la prohibición y el ridículo, siempre están predicando la verdad de Jesús y el Evangelio? Lavado cerebral no es convicción profunda y queremos compartirle a usted. Ahora tengamos otro argumento. ¿Qué tal que calláramos nosotros? Que se calle el pastor, que se calle el cantor. En primer lugar, usted tendría excusas: nadie me habló. Y en segundo lugar, usted tendría, al final de su vida, sabiendo que yo callé el mensaje de salvación, una profunda amargura y rabia contra mí, porque habiendo tenido la oportunidad no se lo dije. Es como el que descubre el remedio para una enfermedad mortal y lo calla, no lo divulga. Y luego yo creo que hasta será acusado de traición y de, no sé, a una persona que, teniendo la solución, no la da. Amables televidentes, el Evangelio de Jesús, Dios en medio de nosotros, es un evangelio, buena noticia de salvación a todo aquel que cree. Esto es un anuncio, no es un debate, ni una discusión, ni una doctrina, ni una religión. Es un anuncio. Dios está reconciliándose con usted a través de su fe en Jesús. Crea en Jesús para que se reconcilie con Dios. Ese es el mensaje. Por favor, crea en Jesús, lea el Evangelio, para que usted vuelva a reconciliarse con Dios y tenga vida eterna. Ese es el mensaje. Y aquí está en Hechos capítulo 4, verso 13. Viendo el denuedo con que Pedro y Juan, que eran gentes humildes del pueblo y no eran académicos, y veían el fervor con que hablaban del Evangelio, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces vieron a un hombre que estaba al lado de ellos, que había sido sano, y les ordenaron: váyanse, que vamos a deliberar
¿Qué hacemos con estos hombres que no hay quien los calle? Esa fue la deliberación, versículo 16. Las señales de sus cambios de vida es notorio. Las señales del poder con que hablan es notorio. Y las señales que tienen de su denuedo y su atrevimiento al hablar, que nadie los calle, es notorio. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, los amenazaron y les dijeron que no podían hablar en el nombre de Jesús. Los llamaron, los intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Y mire la respuesta de Pedro y Juan. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. No podrán callar el mensaje del Evangelio. No hay sino una manera de callar el mensaje, matando los mensajeros. Y le puedo asegurar a usted, y la historia está de mi parte, que en la medida que matan creyentes, es el mejor abono para que surjan miles y miles más. Las puertas del infierno no podrán vencer la fuerza que tiene la proclamación de la verdad de Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que anuncia el mensaje de salvación. No podrán. No ha podido el imperio romano. No pudo con sus circos romanos, con sus leones y sus gladiadores. No pudieron las hogueras, no pudo la Inquisición, no ha podido la persecución, no ha podido el comunismo ateo, no ha podido la gente que quema Biblias, no ha podido los perseguidores de creyentes, no podrán detener el mensaje del Evangelio, no podrán. Y aquí estamos, un ejemplo de ello es por ejemplo el programa Signos Vitales. Estamos anunciando Jesús es el verdadero Mesías, Jesús es Dios en medio de nosotros, la Biblia es su palabra, Jesús viene pronto, busca de Jesús para ser salvo. Estamos predicando lo mismo que hace 2000 años y no vamos a dejar de hacerlo, no. Pueden denigrar, pueden amenazar. Es más, yo tengo que decir la gran verdad, en nuestra tierra colombiana hubo cierta oposición hace unos años, en la época de los abuelos, y prohibían leer la Biblia, pero hoy en día hay total libertad. Prueba de ello es este programa. Podemos anunciar, sabemos de iglesia perseguida en otras latitudes, conocemos eso. Miren ustedes lo que dice entonces el verso 19, ante la amenaza que le hicieron a Pedro y Juan de no hablar del Evangelio. Ellos dijeron, bueno, juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios o obedecerle a ustedes primero. Hay que obedecerle a Dios, así que yo le animo a todo el creyente que me esté viendo, que no deje de anunciar el mensaje del Evangelio. Dígale a la gente que Jesús es Dios, dígale. Dígale a la gente que Jesús es el Mesías, dígale. Dígale a la gente que Jesús murió y resucitó, dígale. Dígale a la gente que cree en Jesús para su salvación, dígaselos. No lo calle. En primer lugar hay que obedecerle a Dios. Y en segundo lugar, si usted lo calla, o las piedras hablan, o los otros se van a resentir porque usted teniendo la respuesta a sus problemas, lo calló. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque el pueblo todo glorificaba a Dios por lo que habían hecho los apóstoles Juan y Pedro al sanar un enfermo y al predicar el Evangelio. Entonces, como conclusión a este pasaje de Hechos capítulo 4, le doy una muy buena noticia al mundo. La iglesia ha sido, es y será la que proclama al mundo en medio de confusión y tinieblas que solo hay un camino a la salvación, y ese camino es Jesús, el Mesías, muriendo
y resucitando para vida eterna. No hay otro mensaje y no nos callarán. El que tenga oídos para oír, que oiga, y más bienaventurado es el que cree para ver que el que ve para creer. Ven, Señor Jesús, a consumar la historia y a fundar el reino mesiánico, y te espero glorioso. Si no lo haces en el transcurso del día, mañana nos encontramos. Bendiciones.